Pensó que me rompería, pero con lo que hizo, destruyó todo lo que yo era. Y lo peor es que lo hizo con los ojos bien abiertos. No fue un accidente. No fue una palabra dicha en un momento de furia. Fue un acto frío, calculado, el último golpe de una cadena de abusos que yo, durante años, fingí no ver. Me llamo Jimena, y durante casi 3 décadas fui profesora de literatura. Enseñé a cientos de adolescentes sobre amor, respeto y dignidad. Mientras en casa, el hombre con quien dormía cada noche me quitaba todo eso en silencio. Pero no fue hasta que tocó a Cortés, mi gato, mi compañero, mi único refugio, que algo dentro de mí murió para siempre. Y en ese mismo instante, algo nuevo nació. Una furia, una claridad y un plan. Si esta historia resuena en tu pecho, si alguna vez sentiste que te arrancaban la voz y no podías gritar, quédate, porque vas a escuchar cómo una mujer rota decidió reconstruirse con sus propias manos. Y si estás aquí, suscríbete al canal, porque contar estas historias no solo nos libera, también puede salvar a otra mujer. Hay silencios que duelen más que los gritos, y en mi casa, el silencio era tan espeso que parecía envolverlo todo, como una manta húmeda que me cubría los hombros incluso en verano. Martín no siempre fue así, o quizás sí lo fue, y yo simplemente no quise ver. Cuando lo conocí, tenía esa voz firme que te hace sentir protegida. Me hablaba de un futuro tranquilo, de una vida sin sobresaltos, y yo, tan agotada de la juventud llena de promesas rotas, decidí creerle. Llevábamos juntos 28 años. Yo, profesora de literatura en una secundaria pública. Él, trabajador de una empresa de construcción. Nunca quiso hijos. Decía que el mundo no estaba hecho para criar a nadie. Yo lo acepté, porque una mujer enamorada, a veces, confunde amor con resignación. Pero cuando adopté a Cortés, un pequeño gato rescatado de la calle, todo cambió. Fue como si Martín sintiera que el gato ocupaba un espacio que debía ser suyo. Al principio eran solo comentarios. Ese animal te tiene hipnotizada. O, si tanto te gusta que te maullen, te dejo solo con él. Luego vino el desprecio. Los empujones disimulados, las patadas accidentales, los portazos cuando Cortés dormía cerca de la puerta. Yo lo veía todo, pero hacía lo que siempre había hecho. Guardaba silencio y lo excusaba en mi cabeza. Afuera, en la escuela, era la maestra fuerte, la que leía poesía con lágrimas contenidas en los ojos, la que sabía cómo consolar a los alumnos tristes, pero al volver a casa, colgaba el abrigo y también colgaba el alma. Martín se volvió cada vez más hostil. Me hablaba como si fuera su empleada. Me cuestionaba cada centavo que gastaba, cada minuto que pasaba fuera. Empezó a controlar mis horarios, mis amistades, mis silencios. Pero había algo que nunca pudo controlar: el vínculo entre Cortés y yo. Cortés me esperaba todas las tardes en la ventana. Me recibía con un maullido largo y grave, como si supiera que yo venía del mundo rota por dentro. Me seguía por la casa, dormía a mis pies, se subía a mi pecho cada vez que yo lloraba en silencio. Él fue, por años, mi única prueba de que aún existía el amor puro. Una noche, después de un día agotador en la escuela, llegué a casa y lo encontré a oscuras. Martín estaba sentado en el sillón, bebiendo. Ni siquiera me miró. Fui a la cocina y noté que Cortés no estaba. Lo llamé. Revisé los rincones. Nada. Cuando volví al salón, le pregunté con la voz temblorosa: ¿Has visto a Cortés? Él levantó los ojos, sonrió con una frialdad que me heló el alma y dijo: Quizás se fue, o quizás se cansó de vos. Ese día supe que algo muy oscuro se avecinaba, y supe que no podía seguir ahí. Esa noche no dormí. Me quedé en la habitación con la puerta cerrada, abrazando la mantita de Cortés, que todavía tenía su olor. Y lloré en silencio, como tantas veces, pero entre lágrima y lágrima, algo cambió. Me levanté.
Fui al escritorio y tomé una decisión. Era hora de protegerme. Instalé pequeñas cámaras ocultas en la cocina, el pasillo y la sala. No le conté a nadie, ni a mis amigas, ni a mis hermanas. Era mi único plan de escape. Los días siguientes fueron una coreografía de terror cotidiano. Martín se hacía cada vez más cruel, como si supiera que yo estaba por quebrarme. Una tarde, al volver de clases, encontré a Cortés escondido en el lavadero, cojeando. Tenía una pata herida y los ojos llenos de miedo. Lo llevé al veterinario, quien me dijo que tenía signos de haber sido golpeado con un objeto contundente. No dije nada. Volví a casa con la garganta cerrada, pero los ojos abiertos. Sabía lo que tenía que hacer, y así lo hice. Me senté frente a Martín a la hora de la cena. Tenía un plato de arroz frío delante, y sin levantar la voz, sin lágrimas, sin temblores, le dije: «Voy a pedir el divorcio». Su cuchillo cayó al plato. El silencio se rompió, pero yo ya no. Cuando regresé del supermercado esa tarde, Martín estaba sentado en el sofá con una cerveza en la mano, la televisión a todo volumen y el ceño fruncido como si el mundo entero le debiera algo. Apenas crucé la puerta, me lanzó una mirada, breve, como quien reconoce la presencia de un mueble nuevo. No dijo nada. Ni un hola, ni un «¿Cómo estás?». Solo eso. Silencio. Pesado. Frío. Como un muro. Llevaba ya semanas así. Su forma de ignorarme no era casual. Era quirúrgica. Me observaba sin verme. Hablaba sin decirme nada. Dormía a mi lado como si compartiéramos la cama por obligación, no por amor. Y yo empezaba a desvanecerme. A veces, frente al espejo, me preguntaba si seguía siendo una mujer. Si alguien aún podía verme. Cortés, en cambio, sí me miraba. Siempre. Sus ojitos redondos y brillantes me seguían por toda la casa. Me esperaba en la puerta cuando llegaba. Se acurrucaba junto a mí cuando las lágrimas me sorprendían a escondidas, en la cocina, en el baño o en la ducha, donde podía llorar sin que él, Martín, lo notara. Porque si lo notaba, decía que yo era dramática, que todo me afectaba, que ya no era como antes. Pero antes, ¿cuándo fue ese antes? Una noche, mientras cenábamos en silencio, se atrevió a soltar con tono burlón: «No entiendo cómo ese gato no se aburre de ti, siempre encima tuyo. ¿No ves que lo estás volviendo tan necesitado como tú?». Lo dijo con una sonrisa en los labios, como si fuera gracioso, como si no supiera que esa frase era un cuchillo. Yo solo bajé la cabeza y seguí comiendo. Martín no siempre fue así. En algún momento supo fingir dulzura, supo hacerme reír, conquistarme con palabras suaves y gestos atentos. Pero fue justo después de la boda cuando todo empezó a cambiar. Primero, fueron pequeñas cosas: levantar la voz, corregirme en público, hacer bromas sobre mi edad frente a sus amigos. Luego, vino el control, los horarios, el dinero, mis amistades. Después, el silencio. Ese silencio que lo invadía todo, como un gas tóxico. Cada vez que intentaba hablar con él, terminaba siendo yo la culpable. «Estás exagerando. Tú siempre dramatizas todo. Tal vez necesitas terapia». Me decía que estaba loca, y empecé a creerle. Hasta que una noche, mientras lloraba en la cama, sentí a Cortés trepar suavemente junto a mí. Se acurrucó en mi pecho, ronroneando con una paz que contrastaba brutalmente con el dolor que me devoraba por dentro. Me abrazó como si supiera, y en ese gesto tan pequeño, tan animal, tan puro, me sentí vista por primera vez en meses. Fue esa misma noche que empecé a escribir, a registrar, a anotar las frases, los gestos, las miradas. Algo en mí se había encendido, y aunque aún no tenía el coraje para actuar, sabía que un día lo tendría. Y cuando ese día llegara, no estaría sola, porque tenía a Cortés,
y tenía una verdad que ya no podía seguir enterrando. Durante mucho tiempo pensé que el valor llegaba como un grito, como un impulso repentino que te empuja a decir «ya basta» en voz alta. Pero no. El valor real crece en silencio. Se cultiva con lágrimas escondidas, noches en vela y silencios prolongados. En mi caso, nació en lo más profundo de la soledad. El día que entendí que si no hacía algo pronto, Martín me iba a destruir. No con un golpe tal vez, pero sí con su forma de apagarme todos los días un poco más. Fue un lunes cuando tomé mi primera decisión verdadera. Llegué más temprano. A la escuela me encerré en la sala de maestros y busqué en internet el número de una abogada. No sabía cómo empezar. ¿Cómo se pide ayuda cuando ni tú estás segura si te van a creer? Encontré un nombre: Clara Gaitán, especialista en violencia familiar. Marqué. Y cuando contestó, mi voz apenas salió. Hola, me llamo Jimena. Necesito hablar con alguien, pero no sé por dónde empezar. Ella solo respondió con una calma que me rompió el pecho. Entonces empieza por donde más te duele. Y ahí, por primera vez en mucho tiempo, lloré con la voz abierta. Me deshice en llanto, como si todo lo que había guardado durante años se soltara de golpe. Ella no me interrumpió. Esperó. Cuando terminé, me dio una dirección. Te espero, esta tarde. No vengas con él. No le digas nada. Fui, temblando, con los ojos hinchados, el corazón acelerado y el alma en la garganta. Clara me recibió con una taza caliente de té, una libreta y una mirada que no juzgaba. Me explicó lo que era un plan de seguridad. Me enseñó cómo documentar todo, cómo protegerme. Me sugirió, con mucha firmeza, instalar cámaras escondidas en mi casa. No es ilegal, es defensa propia. No podemos denunciar sin pruebas. Pero si las tienes, podemos hundirlo. Volví a casa con un nuevo tipo de silencio, uno que observa, que graba, que espera. Compré 2 cámaras pequeñas, una de esas que parecen cargadores de celular. La conecté en el pasillo. La otra la escondí dentro del reloj que está encima del librero. Esa noche, apenas dormí. Probé las cámaras, revisé ángulos, borré lo que no servía. Todo sin que Martín notara nada. Solo Cortez, mi gatito, se dio cuenta. Me seguía a todos lados, maullando bajito, como si tratara de consolarme. Dormía pegado a mi pecho, ronroneando suave. Esa noche le susurré bajito. Aguanta tantito más, mi amor. Ya falta poco. Los días siguientes fueron un acto de supervivencia. Martín empezó a notar algo raro. Me miraba más. Me hacía preguntas raras. ¿Dónde estabas? ¿Con quién hablas? ¿Por qué andas tan callada? Yo solo respondía con la voz más neutra que podía. No podía levantar sospechas. Él se enojaba. Decía que lo estaba provocando, que mi silencio era una falta de respeto. En la escuela, me armé de valor y le conté un poco de mi historia a Lucía, una compañera joven, pero con mirada de mujer sabia. No me cuestionó. Solo me apretó la mano y dijo: «Te creo. Y no estás sola». Esa simple frase me sostuvo por semanas. Un viernes, grabé lo que sería una de las pruebas más importantes. Martín gritaba como un poseso. Pateó la puerta del baño y chilló: «Deja de cargar ese gato como si fuera tu esposo. La próxima vez lo aviento por la ventana». Mi cuerpo se heló, pero no apagué la cámara. Él salió de casa esa noche, furioso. Cortés se escondió debajo de la cama y no salió hasta que escuchó mi voz. Clara, al ver la grabación, fue clara. Esto ya es suficiente para solicitar una orden de restricción. Pero si grabas otro episodio como este, lo metemos directamente al bote. Cada insulto, cada amenaza, cada golpe a la pared. Todo quedó grabado. Me volví una espía dentro de mi propia casa. Pero por primera vez, sentí que no estaba indefensa.
Estaba armada de pruebas, de verdad, de dignidad. Un día, mientras revisaba uno de los videos en el celular, Martín entró de golpe al cuarto. Casi se me va el alma del susto. Apagué la pantalla de inmediato y escondí el celular debajo de la almohada. «¿Qué haces?», preguntó con ojos de sospecha. «Leyendo, nada más». Me observó, como si algo no le cuadrara, pero no dijo nada. Solo se acostó, de espaldas, y apagó la luz. Esa noche, Cortés no quiso dormir conmigo. Se quedó en el Leon 700 pasillo, y fue ahí cuando lo entendí. Hasta él, mi gato, sentía que algo se estaba por romper. El domingo siguiente, Clara me llamó. «Ya tenemos lo suficiente. Si quieres, presentamos la denuncia esta semana. Pero prepárate. Puede ponerse feo». Respiré profundo. Vi a Cortés tomar el sol en la ventana. Cerré los ojos y respondí: «Estoy lista. Ya no quiero vivir así ni un día más». Por primera vez, en casi 3 décadas, sentí que algo en mí estaba cambiando. No gritaba, no lloraba, no suplicaba. Me preparaba para pelear, no con violencia, sino con algo más poderoso. La verdad, Martín aún no lo sabía, pero la mujer que pensó haber roto era justo la que estaba despertando. El silencio de aquella noche fue tan profundo que hasta los relojes parecían haber dejado de latir. Caminé por la casa como un fantasma, arrastrando los pies, intentando ignorar el temblor que recorría mis manos cada vez que pensaba en las palabras que Martín me había gritado antes de marcharse. Aquel hombre que una vez juró protegerme, ahora me miraba como un enemigo. No era rabia lo que vi en sus ojos, era algo peor. Era desprecio. Un deseo frío, calculado, de aniquilar lo poco que quedaba de mí. Cortés, mi dulce Cortés, parecía entender todo. Estaba sentado junto a la puerta de la habitación, con la cabeza ladeada y sus grandes ojos dorados clavados en los míos. Se acercó con su pasito suave y ronroneó al rozarme la pierna. Me arrodillé y lo abracé fuerte, más de lo que él seguramente entendía. «Eres lo único que me queda», le susurré al oído, y él, como siempre, respondió con un suave maullido, cálido, vivo, tan lleno de presencia que por un instante me permití creer que todo estaría bien. Al día siguiente, fui a trabajar sin haber dormido. Cada palabra en clase salía de mis labios como por inercia. Mis alumnas, aquellas jovencitas que tanto me alegraban los días, notaron mi tristeza, pero ninguna preguntó. Quizá por respeto, quizá porque mi dolor se volvía cada vez más visible. Cuando regresé a casa, sentí algo extraño desde el primer momento. Cortés no salió a recibirme, como lo hacía siempre. Ni un solo sonido, ni un maullido, nada. Llamé su nombre varias veces, caminando de habitación en habitación, la ansiedad trepándome por la espalda como un animal salvaje. La casa estaba en silencio. Un silencio sucio, incómodo, como si alguien hubiera borrado la vida del lugar. Y entonces lo encontré. Detrás del sofá, entre los cojines, envuelto en su propia sangre. Su cuerpecito estaba inerte, sus ojitos entrecerrados y su pelaje manchado de rojo. Me lancé al suelo, gritando su nombre, sacudiéndolo, como si pudiera despertarlo, pero no lo hizo. Ya no estaba. Mi Cortés se había ido. Me arranqué el alma en llanto, en gritos sordos que salían desde las entrañas. Aquel no era solo mi gato. Era mi compañero, mi consuelo, el único ser en el mundo que me había acompañado sin juicio, sin condiciones. Y ahora estaba muerto, no por accidente, no por enfermedad, no. Yo lo sabía. Lo sentí en el pecho como un cuchillo helado. Martín lo había hecho. No tenía pruebas aún, pero lo sabía. Pasaron horas. Horas en las que no me pude mover del suelo. Horas en las que el tiempo dejó de existir, hasta que, con la cara empapada en lágrimas secas, me arrastré hasta el estante del pasillo. Detrás de unos libros de pedagogía,
estaba la pequeña caja negra. La abrí. Dentro, el pequeño monitor de seguridad que había instalado semanas antes, temiendo por mi seguridad. Nunca imaginé que lo necesitaría para esto. Con manos temblorosas revisé los videos. Y ahí estaba. La imagen no era del todo nítida, pero suficiente. Martín, entrando a la casa aquella tarde, su rostro torcido por la ira, llamando al gato con falsedad, tomándolo del lomo y... No pude seguir viendo. No necesitaba más. Lo tenía. La prueba. El crimen. Llamé a la policía con la voz apagada. Les conté todo. Les mostré el video. Les hablé de los golpes, de los insultos, del miedo que me consumía cada noche. Y les hablé de Cortés, del crimen que lo quitó de mi lado. La oficial que me atendió no parpadeó, solo asentía. Me dijo que hiciera la denuncia formal. Que iban a actuar. Que ahora, por fin, podía estar segura. Esa noche no dormí. Me senté en el sillón donde solía dormir Cortés y abracé su mantita. Le prometí que iba a hacer justicia. Que su muerte no sería en vano, que lo iban a pagar. Y en lo más profundo de la madrugada, cuando la rabia se mezcló con el amor, nació algo nuevo dentro de mí. Una fuerza, una certeza. Esta vez no me iban a callar. Esta vez no me iban a destruir. No dormí, ni una sola hora. La casa estaba enmudecida por su ausencia, como si hasta los muros hubieran sentido el horror de lo ocurrido. Me senté frente al ventanal con la mantita de Cortés en las manos, doblada con cuidado, aún con su olor. El sol salió lentamente, tiñendo el cielo de tonos cálidos. Pero dentro de mí no había más que un invierno seco, crudo, permanente. No lloré más. No podía. El llanto se había secado en mi garganta, y lo único que quedaba era esa sensación de nudo constante en el pecho. Pero debajo de ese nudo crecía algo más, algo oscuro, una ira nueva, densa, silenciosa. Pasé las horas recordando, uno por uno, los momentos en que Martín empezó a transformarse en sombra, o quizás siempre fue sombra y yo no lo quise ver. Lo conocí cuando tenía 35. Yo era una mujer llena de vida, una profesora reconocida, admirada por sus alumnos, querida por sus colegas. Él, en cambio, parecía tener el alma herida. Me hablaba de su infancia con dolor, de su padre ausente, de su madre manipuladora. Y yo, como muchas mujeres antes que yo, creí que podía salvarlo. Al principio fue atento. Nunca nadie me había mirado como tú, decía. Me cocinaba, me leía poemas viejos, me decía que mi voz lo tranquilizaba. Pero después de la boda, empezó a cambiar. Lentamente, como una enfermedad que no se nota hasta que ya te ha tomado todo el cuerpo. Primero fueron los celos, luego los gritos, después los silencios venenosos, hasta que llegaron los golpes. Y cada vez que me dejaba un moretón, venía con flores, con lágrimas en los ojos, con promesas podridas. Fue un error. No, sé que me pasó. Te juro que te amo. Y yo, tonta, lo perdonaba. Pero lo de Cortés, eso no lo iba a perdonar. Porque él sabía lo que ese gato significaba para mí. Lo recogí en la calle el mismo día que enterramos a mi madre. Era una bolita de pelos y hambre, y lo llevé a casa sin pensar. Y desde entonces fue mi refugio. El único ser vivo que estuvo ahí cuando Martín se volvía insoportable. Cortés era mi paz, mi amor sin condiciones, y él lo mató. Encendí una vela junto a su mantita. Me senté frente a ella y cerré los ojos. No recé. No tenía palabras. Solo una promesa se formó dentro de mí, sin necesidad de voz. Voy a hacer que este hombre pague. No solo por mí, por cada mujer que fue callada, por cada grito que fue ignorado, por cada animal inocente que murió en medio del odio de un cobarde. Tomé mi diario viejo, aquel que había dejado de escribir años atrás, cuando Martín
Empezó a decir que era una pérdida de tiempo. Lo abrí y empecé a escribir. No para sanar. No todavía. Escribí para recordar. Para tenerlo todo. Las fechas, las frases, las amenazas, las veces que tuve que esconderme en el baño, las veces que me pidió perdón con voz de ángel y ojos de demonio. Y en medio de todo eso, me encontré recordando el día exacto en que Martín empezó a odiar a Cortés. Fue una tarde de invierno. Había llegado borracho. Me gritó por no tener la cena lista. Cortés, como siempre, corrió a interponerse entre nosotros. Maulló, se subió al sillón, se puso entre su cuerpo y el mío. Y Martín le lanzó una botella. No lo alcanzó, pero desde ese día, su mirada hacia él cambió. Era como si supiera que el gato era su enemigo, su amenaza silenciosa. Cortés me protegía, lo sabía, y por eso lo eliminó. Mi mano tembló al escribir eso. Cerré el diario y lo abracé contra el pecho. Ya no era solo dolor, era una claridad brutal. Martín nunca me amó. Me necesitó. Me usó. Me quiso pequeña, controlada, muda. Y cuando me vio fuerte, cuando me atrevía a hablar de divorcio, cuando empecé a mirar mi vida desde otro lugar, entonces se asustó y mató a quien me hacía fuerte. El teléfono sonó. Era la oficial que había tomado mi denuncia. Me pidió que me presentara a la comisaría esa tarde. Traiga la grabación, señora Jimena. Esto ya no es solo un testimonio. Esto es prueba penal. Colgué el teléfono. Me miré al espejo del pasillo. No reconocí a la mujer que vi. O mejor dicho, sí la reconocí. Era yo. Por primera vez en muchos años. Era yo, con el dolor marcado en los ojos, pero con el fuego en el pecho. La mujer que ya no iba a temblar. La mujer que había enterrado a su compañero fiel y que ahora iba a enfrentar al infierno sin bajar la mirada. No sabía qué iba a sentir al verlo otra vez. No sabía si me temblarían las piernas o si el odio me haría actuar sin pensar. Pero cuando crucé la puerta de la comisaría, todo dentro de mí se quedó en calma, como si el miedo, el llanto y la debilidad se hubieran quedado fuera, esperándome en otro tiempo, porque esa Jimena ya no era yo. Tenía la grabación en la mano. La oficial me recibió con una mirada seria, respetuosa. Pase por aquí, señora Jimena. El oficial a cargo quiere escucharla personalmente. Entré. Martín ya estaba ahí, sentado, con una camisa arrugada, el cabello desordenado, y esa cara de falso desconcierto que usaba cuando quería que el mundo creyera que él era la víctima. Me miró como si no entendiera nada. ¿Qué es todo esto, Jimena? ¿Por qué me haces esto? ¿Ahora resulta que también soy un asesino de gatos? No le respondí. Saqué la memoria USB de mi bolsillo y la puse sobre la mesa. Ahí está. Mire usted mismo. El oficial la tomó y la conectó al computador. Acomodó los auriculares, le pidió a un asistente que tomara nota y dio play. Lo que se escuchó después fue silencio primero, y luego la voz de Martín, clara, nítida, sin excusas. Si no te vas, te juro que mato a ese maldito gato primero. Cállalo, ese bicho no me deja dormir. Si lo vuelvo a ver encima de la cama, lo saco por la ventana. Y luego, el golpe, el maullido, el sonido seco del cuerpo pequeño chocando contra el suelo del patio. Martín palideció. Intentó reír, nervioso. Eso no prueba nada. Eso pudo haber sido editado. Además, ¿quién graba a escondidas a su propio marido? Eso no es normal. El oficial le clavó los ojos. Lo que no es normal es que haya amenazas, agresiones y un acto de crueldad animal documentado en audio. Y eso, señor Martín, es un delito. Varios. Él se removió en la silla. Me miró otra vez, esta vez con los ojos de antes, los del manipulador, los del que no soporta perder el control. Esto es venganza, ¿verdad? Porque no soportas que no funcionáramos. Esto es justicia, respondí, sin levantar la voz. Y es por Cortés.
por cada vez que me callé, por cada noche que dormí con miedo. El oficial me pidió que firmara una declaración adicional. Luego miró a Martín y dijo, con total seriedad: queda formalmente detenido mientras se inicia el proceso por maltrato animal y violencia intrafamiliar. Tiene derecho a guardar silencio y a un abogado, pero quiero que sepa, las pruebas son sólidas. Martín se puso de pie de golpe. Esto es un error. Jimena está loca. Todo esto es una farsa. Pero nadie lo escuchaba ya, porque su voz ya no era la más fuerte. No en esa sala. No con las pruebas sobre la mesa. No conmigo de pie frente a él, sin miedo. Cuando lo esposaron, algo en mí se liberó. No fue alegría. No fue satisfacción. Fue alivio. Un alivio crudo, honesto, como si al fin pudiera respirar sin que me pesara el pecho. Salí de la comisaría con paso firme. El aire de la tarde era frío, pero no me importaba. Caminé despacio, por la plaza, sintiendo cada paso como una pequeña victoria. No contra él. Contra todo lo que me habían hecho creer que debía soportar. Esa noche, al llegar a casa, me senté frente a la vela que aún ardía junto a la mantita de Cortez. Lo logré, mi amor, susurré. No te devolví la vida, pero hice que la tuya no fuera en vano. Encendí el computador. Abrí una página en blanco y escribí: Proyecto Cortez, refugio para gatos abandonados y víctimas de hogares violentos. Ese sería mi nuevo comienzo. No solo para mí, para cada animal que alguna vez fue tratado como nada, para cada mujer que alguna vez se sintió sola, rota, invisible. Esta vez íbamos a sanar juntas. Han pasado 3 meses desde ese día en la comisaría. 3 meses desde que vi a Martín ser esposado frente a mí. 3 meses en los que cada mañana he despertado y sentido algo distinto. Libertad, y a veces también una punzada de vacío. Porque aunque él ya no esté aquí, hay rastros que se quedan. Pequeñas cicatrices en los rincones del alma que tardan en cerrarse. Pero también hay luz. Hay otra clase de ruido en la casa ahora. El ronroneo suave de 4 nuevos gatos rescatados, cada uno con su historia, cada uno con sus ojos llenos de gratitud. Los recogí de un albergue municipal. Algunos venían de hogares donde también hubo gritos, golpes, abandono. Y aquí estamos, reconstruyéndonos juntos. Como si el amor tuviera una segunda oportunidad. Le puse Cortez al más pequeño. No para reemplazar, sino para honrar. Es negro, como mi Cortez, pero tiene una manchita blanca en el pecho que parece un corazón. Cuando duerme sobre mi almohada, siento que el mundo no se ha perdido del todo. Con la ayuda de un grupo de mujeres maravillosas, algunas maestras jubiladas como yo, otras vecinas, otras víctimas como lo fui yo, fundamos oficialmente el refugio. Lo llamamos Casa Cortez, porque aquí no solo rescatamos animales, aquí rescatamos historias. Vienen mujeres con sus hijos, con sus heridas abiertas. Algunas lloran al ver a los gatos acercarse sin miedo, otras simplemente se sientan y no dicen una palabra, pero se quedan. Y eso basta. Una mañana recibí una carta. Era del abogado que llevó el caso de Martín. Decía que, gracias a la contundencia de las pruebas, él había sido condenado a 8 años por violencia doméstica y crueldad animal. También me informaban que tenía prohibido acercarse a mí de por vida. No sentí alegría al leerlo. Sentí justicia. Esa palabra que tantas veces nos niegan. Pero lo más difícil no. Fue ese juicio. Lo más difícil fue perdonarme a mí misma por no haberme ido antes. Por haber dudado de mi dolor. Por haber callado tanto tiempo. Por haber creído que lo merecía. Ahora sé que no. Que nunca fue mi culpa. Una tarde, mientras organizaba los medicamentos de los gatos, recibí una visita inesperada. Era Lucía, una exalumna mía. Tenía los ojos rojos, la voz temblorosa. Maestra Jimena, su historia me salvó, dijo. Vi lo que publicó en redes, leí cada palabra
Yo también. Estoy saliendo de algo así. La abracé. No dije nada. No hacía falta. Porque a veces las palabras sobran cuando las almas se reconocen. Y así fue como entendí que esta historia, que parecía solo mía, no me pertenecía. Era de muchas. Era de todas. Cortés no murió en vano. Su partida encendió una llama, y con esa llama, muchas otras mujeres han comenzado a caminar hacia la luz. Hoy, cuando el sol cae y la casa se inunda con ese dorado de las tardes tranquilas, me siento en el porche con una taza de té y todos los gatos en fila sobre las sillas. Respiro, agradezco y susurro al viento. Pensaste que me romperías, Martín, pero con lo que hiciste, destruiste todo lo que yo era y al mismo tiempo me obligaste a convertirme en lo que siempre tuve miedo de ser, libre. A veces una historia como esta nos sacude el pecho, nos obliga a preguntarnos, ¿cuántas veces callamos por amor? ¿Cuántas veces dejamos que nos quiten todo, incluso lo que amamos en silencio? ¿Cuántas Jimenas existen allá afuera, sobreviviendo día a día sin saber que también merecen respirar en paz? Y tal vez, si llegaste hasta aquí, es porque algo dentro de ti también necesitaba sanar. Por eso, quiero invitarte a que no te vayas sin dejar tu huella. Suscríbete al canal ahora mismo, porque aquí cada historia no es solo un cuento, es un espejo. Y si esta historia te tocó, deja tu comentario. Porque tus palabras pueden ser el alivio que otra mujer necesita, porque cuando una habla, muchas respiran. Cuando una se libera, muchas se atreven. Y si estuviste conmigo hasta el final, escribí esta frase exacta en los comentarios. No mató solo a mi gato. Intentó matar lo último que me quedaba. Vamos a leer cada uno de los mensajes. Vamos a abrazar cada historia que aparezca. Porque en esta comunidad, ninguna mujer vuelve a sentirse sola. Gracias por estar aquí.